Ok, vamos a la unidad 14. Aquí vamos a revisar Closing Disclosure. Entonces, primero les voy a mostrar un closing. Ok, esto es un closing. En la primera página se describe las partes, ok, el precio, el lender, miren, el comprador, el vendedor, todo, ok, el tipo de crédito, los años, todo, ok. Y se describe el monto del préstamo, el monto del loan amount, la tasa de interés, cuánto va a quedar la cuota, cuánto va a quedar la cuenta de escro, que aquí lleva property tax, el seguro de la propiedad y el seguro de la hipoteca, ok. Y se resumen los costos completos de cierre y el cash que se debe colocar en la mesa de cierre. Esto es una ley federal, por lo tanto van a tener los closing igual en Florida que en Georgia. Van a ser los mismos, ¿ok? En la primera parte colocamos en la A y en la B los servicios de la generación del préstamo. Entonces, esto es lo que cobra el prestamista por haber generado el préstamo. Ahí está el fee de generación, ahí está los puntos de descuento si se están pagando al frente, ahí está el fee de underwriting, la verificación de crédito, la verificación del empleo. Miren, ¿ve? Esto es Credit Report, verificación de empleo, todo esto está aquí, ¿ok? Y aquí está el Mortgage Insurance, porque es un FHA y este es el que se paga al frente. Recuerden que el FHA lleva las dos pólizas de seguro, el que se paga al frente, el upfront y el que se paga mensual, ¿ok? En la parte C siempre van a estar los gastos de abogado, ¿ok? Va a variar, hay abogados más económicos, hay abogados un poco más costosos, X, no importa, ¿ok? Aquí están los gastos de abogado. Y aquí se coloca los gastos de el seguro del título, del prestamista. Normalmente siempre está aquí, ¿ok? Lo que paga el comprador por el seguro del título del prestamista. Luego, en la parte E, F y G, vienen los prepagados. Miren que se llaman prepagados, ¿ok? ¿Y qué sirve? ¿Qué son los prepagados? ¿Quién lo prepara? ¿Ok? El primer pre-closing lo hace underwriting, lo hace el banco. El banco coloca todo lo que son los prorrateos. Luego, ese file completo con toda la documentación y los números hechos por el banco se le envían al abogado de cierre y el abogado de cierre termina de ajustar. Ajusta los costos de abogado, ajusta todo lo que es esta porción de dinero que se paga de impuestos. ¿Ok? Este porque es Georgia, en Florida se cobran otras cosas, ¿ok? Pero esto es intangible, esto es del DIC, ¿ok? Todo esto es por registrar los títulos, ¿ok? Y la hipoteca y el préstamo. Entonces son gastos que se le pagan al condado, a la ciudad. Entonces se colocan aquí también en esta parte, ¿ok? Entonces, esto primero, esto lo puede calcular el banco, esto lo calcula el banco, esto no, esto lo tiene que hacer abogado, la C la hace el abogado, la E la hace el abogado, la F y la G y la H la hacen entre los dos, porque los números reales de, por ejemplo, property taxes, los consigue el abogado. ¿Ok? Entonces, entre ambos, entre abogados y banco, hacen los closing costs. ¿Ok? Entonces, nos vamos a estudiar solo las partidas económicas que nos van a salir, no todo el closing, no necesitan estudiarse todo el closing. Entonces, la primera partida económica salidora es la comisión por venta. Entonces, cuando una propiedad está listada por un broker, esa comisión la paga el vendedor de la propiedad, por lo que se colocará en el closing como un débito al vendedor. Débito al vendedor.
Y recordamos cosas de las comisiones que vimos en la unidad número 5. Entonces, bajo la ley de la Florida, un agente inmobiliario no puede cobrar comisión directamente. Todo se paga a través de su padre. Recuérdenlo. La comisión entre el broker y el agente inmobiliario es negociable, al igual que la del cliente que está vendiendo y el broker. ¿Ok? Entonces, tanto es negociable para el agente y el broker como para el broker y el cliente vendedor. Ningún broker puede imponer un monto de comisión. Entonces, es un acuerdo negociable. El cliente es del broker, por lo que el broker es dueño de la comisión. Y nosotros, cuando somos agentes inmobiliarios, nunca podemos recibir ni dinero de comisión directamente, ni ninguna otra compensación económica. Si enviamos referido, todo lo que enviemos, todo, debe pagarse a través de nuestro broker, obligatoriamente. ¿Ok? Primera lámina. Aquí en esta lámina tenemos todas las hipotecas, incluyendo la Purchase Money Mortgage. ¿Ok? Todas las hipotecas, incluyendo la Purchase. Todos los prorrateos de impuestos, de property taxes, de intereses, de renta. Todos los prorrateos. Y el depósito de garantía. Entonces, aquí voy a colocar de este lado. Todas las hipotecas. Purchase Money Mortgage, ¿ok? Prorrateos. Todo lo que se llama en el examen prorrateo, ¿ok? Y el depósito de garantía. Todos, siempre son crédito al comprador. Siempre. Siempre son crédito al comprador. ¿Ok? Y los que están en amarillo, ¿ok? En este caso, la Purchase Money Mortgage y los prorrateos. En el caso de ustedes, para el examen de ustedes, ¿ok? Siempre son débito al vendedor. En el closing hay partidas económicas que a veces son crédito y débito para ambas partes en el mismo monto, como los prorrateos. Es decir, yo estoy haciendo un prorrateo de renta y le acredito $200 al comprador, le voy a debitar $200 al vendedor. ¿Ok? Los prorrateos normalmente fungen en el mismo monto matemático. Pero hay partidas en el closing que son créditos para uno, no tocan al otro. ¿Ok? Hay otros que son débito y no son crédito nunca, como los que vamos a ver luego. ¿Ok? Entonces se pueden colocar de diferente manera. Entonces, ¿qué significa un prorrateo, por ejemplo, de property taxes? ¿Ok? No se los van a mandar a calcular, pero lo voy a poner aquí para que ustedes lo entiendan. Entonces, vamos a suponer que vendí y cerramos la casa el 5 de noviembre. Y el día de cierre le pertenece al comprador. Cuando el día de cierre le pertenece al comprador, quiere decir que desde este día la casa es del comprador. Al momento del cierre, no se han pagado los taxes.
de la propiedad. ¿Cierto? ¿Ok? Porque los taxes de la propiedad se pagan a año vencido. Entonces, claro, si yo cierro el 5 de noviembre, los taxes de ese año se van a pagar en enero del siguiente año. ¿Ok? Vamos a suponer que la factura de taxes de todo el año es de $4,000 para el año 2023. ¿Cuándo el comprador va a pagar esta factura? En enero del 24. Tendrá que pagarla, ¿cierto? ¿Tiene él que pagar toda la factura? No, porque aquí ha transcurrido un año. Entonces, el abogado calcula este prorrateo y le dice, vendedor, tú tienes que pagar del 1 de enero al 4 de noviembre. ¿Ok? Y yo, vendedor, tengo que pagar esta cantidad para poderle entregar este monto al comprador al día de cierre, para que en enero él tenga ese dinero y él pague su property taxes. ¿Ok? Entonces, esos son los prorrateos que nos están indicando aquí para el examen de ustedes. Tendríamos que saber al momento del cierre, y eso los prorrateos lo hacen los abogados, cuánto es este dinero que el vendedor tiene que pagar. En este caso, usted dividiría 4,000 entre 365 días y multiplicaría por los días que han transcurrido entre el 1 de enero y el 4 de noviembre. ¿Ok? Y esa porción de dinero, el vendedor la tiene que pagar al momento del cierre. ¿De dónde se la van a debitar? Porque es un débito para el vendedor, de su precio de venta. Si él está comprando, entonces fíjense cómo funciona el closing. Si él está vendiendo, ¿ok? En $400,000, ¿cierto? Y está pagando el 6% de comisión, 3 y 3. A él le van a debitar la comisión, que ya la vimos, ¿verdad? Menos 24, 6 por 24,000, ¿ok? Impuestos, le van a debitar lo que tiene que pagar de impuestos. Vamos a suponer que esto sea $3,200. Se lo van a debitar. Son débitos para el vendedor. ¿Lo vieron? ¿Ok? Al momento, como se lo debitan del precio de venta, que es un crédito para él, cuando el vendedor va a cobrar al momento del cierre, ¿le van a pagar los 400? No, le pagan 400 menos 24,000 menos 3,200. Este señor vendedor va a cobrar $372,800. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Al comprador le van a acreditar estos 3,200 y se los van a entregar para que el comprador en enero, cuando toque pagar los taxes, ya tenga esos 3,200 de impuestos. Entonces, así funcionan los prorrateos. Por eso es que son débitos para el vendedor y son créditos para el comprador. Luego, a lo largo de la historia de ustedes como profesionales de real estate, ¿verdad? Van a ver otro tipo de prorrateos, ¿ok? Pero ahorita en el examen solamente vamos a ver esta parte de prorrateo. Hay prorrateos inversos, que son créditos al vendedor y débitos al comprador. Pero en el examen de ustedes solamente van a salir estos, ¿ok? Entonces, no vale la pena que se enreden en otros ejercicios matemáticos diferentes, ¿ok? Entonces, teóricamente, ¿cómo nos las vamos a aprender? Todo lo que está en esta lámina es crédito al comprador y los que están en amarillo, que es Purchase Money Mortgage, ¿verdad? Y prorrateo son crédito al comprador y débito al vendedor. Se colocan de la doble manera. Los amarillos siempre son crédito al comprador y débito al vendedor. Tienen doble asiento contable. ¿Ok? Así nos los vamos a aprender para lo teórico. ¿Ok?
Listo. Vamos con las siguientes. Ok. Entonces, una segunda hipoteca en el estado de cierre, ¿cómo se coloca? Un débito al vendedor. No, No. no. Las hipotecas, ¿cómo son? Váyanse a la lámina. Ah, un crédito. Correcto. Crédito al comprador. Al comprador. Ok. Ahora, esta sí. ¿Cómo aparece la Purchase Money Mortgage? Es la amarilla. ¿Cómo son las amarillas? Débito al vendedor. ¿Y qué más? Y un Un crédito al crédito al comprador. comprador. Correcto. Crédito al comprador, débito al vendedor. Correcto. Ahora, el depósito de garantía, ¿cómo lo coloco? No es amarillo. Solo las amarillas son doble asiento. ¿Cómo coloco el depósito de garantía? Un crédito al comprador. Crédito al comprador. Ok, ahora los alquileres se pagan normalmente por adelantado. ¿Ok? Entonces, ese prorrateo de alquiler, ¿cómo lo coloco? Es amarillo. Un crédito al comprador y un débito al vendedor. Correcto. Crédito al comprador, débito al vendedor. Correcto. Una segunda hipoteca en el estado de cierre del comprador. ¿Cómo se lo coloco al comprador? La segunda hipoteca. ¿Qué son las hipotecas para el comprador? Créditos. Créditos, correcto. Asumiendo que el broker es el agente de ventas, la comisión por la venta, ¿cómo aparece en el closing cost? Como un débito ¿A quién? al vendedor. Correcto, débito para el vendedor. Correcto. Listo. Ok, vamos con unos ejercicios matemáticos. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios y van a salir para esta unidad para ustedes ejercicios de prorrateo. Es lo que les va a salir en esta unidad. ¿Ok? Ejercicio de prorrateo. Entonces dice, prorratear el interés de las partes y determinar cuánto será el crédito al comprador. Si la hipoteca es de $45,000, la tasa de interés es del 11% y el día de cierre es el 25 de junio y le pertenece al comprador. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que esto es una hipoteca que el comprador le está quedando, él la va a seguir pagando. ¿Ok? Las hipotecas se pagan a mes vencido. El cierre fue el 25. El comprador está comprando y el día de cierre le pertenece al comprador. El comprador está comprando la casa y se está quedando con la hipoteca. Él la va a seguir pagando. ¿Cierto? Si voy a cerrar en junio, en el cierre hay que calcular los prepagados, porque el mes de junio no lo ha pagado el vendedor porque se paga a mes vencido. No ha terminado junio, ¿cierto? Y no lo puede pagar el comprador porque el comprador va a empezar a pagar hipoteca como en agosto, ¿ya? Pero hay que calcularlo porque los tienen que pagar, ¿ok? Entonces, este prorrateo hay que hacerlo para el cierre. ¿Tiene el comprador que pagar todo el mes de junio él? No. No, porque él es dueño de la casa a partir del 25, ¿cierto? Entonces, vamos a cobrarle al vendedor del 1 al 24. Ese es el prorrateo que vamos a calcular. ¿Ok? Vamos a calcular el prorrateo del 1 al 24 de junio. Y ese es el monto que tiene que pagar el vendedor por el tiempo que él va a ser dueño de la propiedad en ese mes de junio. ¿Ok?
La hipoteca es por $45.000 a una tasa del 11%. Entonces, lo primero es que multiplico 45.000 por el 11% para calcular el interés anual. El interés anual es igual a $4.950. Luego voy a calcular el interés diario. Para calcular el interés diario, divido 4.950 entre 365. Y esto me da un interés diario de $13,56. Mm. Luego sumo con los dedos de la mano cuántos días hay del 1 al 24 de junio. 24. 24. Son igual a 24 días. Y luego multiplico 13,56 por 24 días. En total, este prorrateo es de 325,44. Ahora, ¿cómo lo coloco en el closing? No me lo preguntan, pero lo coloco en el closing, débito al vendedor, 325,44, crédito al comprador, 325,44. ¿Listo? Ujú. Ok, ahora vamos a dos ejercicios de prorrateo de renta. En el caso de estos ejercicios, tenemos que suponer que la propiedad, el cliente comprador, la está adquiriendo rentada. La está comprando con un contrato de renta. No podemos sacar al inquilino. Lo podemos sacar cuando el contrato termine, pero antes no. Entonces, aquí tenemos que suponer que la casa la estamos comprando, el apartamento X, con unos inquilinos dentro. ¿Ok? En este caso, el día de cierre ocurrió el 13 de abril. Tengo que calcular Ok. ¿Qué ocurre con la renta? ¿Verdad? Que la renta se paga por mes anticipado. Entonces, yo le estoy vendiendo la casa a Jessica. Vamos a firmar el 13 de abril. El apartamento está rentado. Pero el 13 de abril, cuando vamos al cierre, ya yo cobré el mes de abril. Yo tengo ese Mm. dinero. ¿Ok? ¿Me puedo quedar yo como vendedora con todo el mes de abril de renta? No. Entonces, yo tengo que pagarle a Jessica la porción de renta que le corresponde como nueva dueña. Y a ella le corresponde del 13 al 30 de abril. Y ese dinero me obligan a mí como vendedora a ponerlo en la mesa de cierre. No me puedo quedar con dinero que no es mío. Y Jessica va a ser dueña de la propiedad a partir del 13. Entonces yo tengo que entregarle a ella su porción del contrato de renta. Y si hay depósito de seguridad, entregárselo y acreditárselo.
¿ok? Yo tengo que entregar todo el contrato de renta completo. Si yo tengo un depósito de renta de mis inquilinos, también tengo que devolvérselo, a ella entregárselo, para que cuando ella termine el contrato, ella se lo devuelva a los inquilinos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a calcular es la porción del 13 al 30 de abril. Contamos los días que hay aquí y aquí hay 18 días de prorrateo. Vamos a calcular. Buenos días. Buenos días. Ok. Marisabel, una pregunta. Del 13 al 30 no son 17. La No, multiplicación cuéntalos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Cuentas el 13. No cuentas a partir del 14. 20 diarios, Tienes que contar incluyendo el 13. 20 diarios. Esa es la renta del 13 al 30 de abril. Ok, la renta son $600 al mes. Dividimos 600 entre 30 días. La renta diaria es de $20 diarios y 17. multiplicamos por los 18 días. Como esto es un prorrateo, entonces yo lo voy a colocar en el mismo monto. Entonces le debito al vendedor 360 y le acredito al comprador 360 en el momento del closing. ¿Ok? 18. Esta unidad da 6 preguntas. Ujú. Pero son estas de aquí, no es tan complicada. Ok. Vamos al siguiente. Entonces, en este caso, vamos a prorratear el alquiler de un duple. ¿Ok? Esto es una trampa. En un duple son dos propiedades, no una sola. Entonces, el día de cierre es el 20 de junio. Pertenece al comprador y la renta mensual es de $300 por unidad. ¿Cuál es la porción que voy a calcular? Entonces, si yo tengo aquí todo el mes de junio, hago lo mismo que hice en la pregunta anterior. El cierre fue el 20. Entonces voy a calcular para el comprador la porción del 20 al 30 de junio. Esa es la porción que voy a calcular. Aquí hay 10 días de prorrateo. ¿Ok? 10 días de prorrateo. Cada unidad se renta por $300. Entonces divido 300 entre 30, son $10 de renta diaria. Calculo luego los días de prorrateo, son 10 días. Multiplico luego los $10 de renta diaria por los 10 días. Quiere decir que hay $10, $100, perdón, de prorrateo por unidad, pero son 2 unidades. Entonces son $200, ¿ok? Pero aquí el examen es un poco más malvado y no les coloca la respuesta como $200 débito al vendedor, $200 crédito al comprador, que sería la respuesta correcta. ¿Ok? La más lógica, la más sencilla, debería ser $200 débito al vendedor, $200 crédito al comprador.
Entonces, no hay ninguna, hay que buscar la que se le parece. $300 crédito al vendedor, no, porque los prorrateos son débito al comprador. Esta es incorrecta. $200 débito al vendedor, 300 al comprador, no, porque los prorrateos son en el mismo monto, en la misma cantidad, en la misma, no son cantidades diferentes. Crédito de $200 al vendedor, no, porque los prorrateos son débitos al vendedor. Entonces solamente me queda la opción C. Crédito de $200 se la deuda al comprador. ¿Ok? Entonces aquí tienen que pensar un poquito más porque no hay una respuesta tan clara como en la pregunta anterior. ¿Ok? Esto póngale un asterisco. Esta pregunta es nueva. Cuidado, es nueva. Entonces ténganla ahí con mucha cautela para el examen online. Ok. Y para terminar, la unidad 14, nos vamos a estudiar los impuestos estatales de transferencia. Esto es pagar impuesto para registrar los documentos, ¿ok? Básicamente entendamos que son impuestos al condado o a la ciudad para registrar las transacciones. Siempre son débitos, ¿ok? Siempre son débitos. Los tres juntos se llaman impuestos estatales de transferencia. Ellos tres son sellos documental de escritura, impuestos a los pagarés y los impuestos intangibles. Los sellos documentales de escritura los paga el vendedor, por lo que es un débito al vendedor. Los otros dos usualmente los paga el comprador, por lo que son un débito para el comprador. ¿Ok? Entonces, si se los preguntan, entonces, el sello documental de escritura, el primero, ¿quién lo paga? ¿Cómo va a aparecer en el closing? ¿Quién lo paga normalmente? El El vendedor, El vendedor. vendedor, correcto. Entonces, aparecerá como un débito al vendedor. Opción D. Los impuestos intangibles, ¿cómo los pagan? ¿Cómo aparecen en el closing? ¿Quién los paga? El comprador. Un débito al comprador en la divulgación de cierre, opción B. Correcto. Y como última pregunta, por regla general, los gastos de cierre, Siempre opción son del C, comprador. no son pagados por comprador y vendedor en concordancia con el contrato. Yo como vendedor puedo decidir darle y pagarte todos los costos de cierre. ¿Ok? Yo puedo pagarlos todos. Yo te estoy vendiendo y te voy a pagar todos los closing costs. No importa. ¿Ok? Y es lo que ocurre normalmente en construcción nueva, que los desarrolladores pagan 20.000, 15.000, $10.000 de closing costs. Ellos pagan los gastos de cierre. ¿Ya? Entonces, los gastos de cierre se van a pagar como lo acuerde comprador y vendedor en el contrato, como se acuerde previamente en el contrato.
¿Ok? Por eso es la opción C, la respuesta. ¿Ok? Como última pregunta, vamos a calcular, ¿ok? Los impuestos estatales de transferencia. Entonces, voy a calcularles aquí una regla, ¿ok? Sellos documentales de escritura. Precio de venta por 0,007. Sin porcentaje, es un factor, nada más, ¿ok? Impuestos a los pagaré. Todas las hipotecas, todas las que existan, nuevas, viejas, todas, por 0,0035. Y los impuestos intangibles es igual solo a las hipotecas nuevas por 0,002. La suma de los tres les dan los impuestos estatales de transferencia. Entonces, en esta pregunta les mandan a calcular la suma de los tres dentro de esta transacción. Entonces, yo siempre recomiendo que aparten, cuando la vayan a hacer, que aparten las cantidades, ¿ok? Que les están colocando. Dice, un corredor de bienes raíces quiere estimar los gastos de cierre de una propiedad residencial que se vendió por $48,750. Precio de venta, $48,750. ¿Ok? El comprador tomó una hipoteca existente de $36,150. Eso es una hipoteca vieja. La va a seguir pagando él. La asumió. Entonces, la hipoteca existente vieja es de 36,150. ¿Ok? También tomó una nueva hipoteca por $7,600. Les piden que calculen los tres impuestos, ¿ok? En conjunto. De cuánto es el costo total de los sellos, de escritura, de la nota, que son los impuestos a los pagarés, y el impuesto intangible. ¿Ok? Calculo primero el sello de escritura. Precio de venta por 0,007 y guardo ese número. 341,25. Lo guardo. ¿Ok? Luego calculo el impuesto a los pagaré. Para el impuesto a los pagaré tengo que sumar las dos hipotecas, porque es la suma de ambas, todas las hipotecas. Entonces sumo 36,150 más 7,600. En total, 43,750 por 0,0035. Y guardo ese resultado. Y luego los intangibles, solo las nuevas, 7,600 por 0,002. ¿Ok? Y luego sumo los tres resultados. 341,25, 153,13, 15,20. Esta suma, cuando la hacen completa, da 509, tanto. Por eso aproximamos a 510. La respuesta del examen. Quizás esta es la pregunta de matemática más complicada. Yo me perdí en saber de dónde sacaste los porcentajes. No, son estipulados. Mm. Eso es un arancel del Son condado fijos fijo para toda Florida. Sí. en esta lámina, la que ya tiene arriba, te los muestra, te pone ahí cuál es como una constante, Es nunca una cambian, constante, ¿no? si es un arancel fijo del condado.
Del estado de la Florida. ¿Ok? Cuidado allí. Ok.